Capítulo 1391. La salida de Zentian. No todo el mundo entendía las corrientes subterráneas que impulsaban todo en el mar de huesos. Algunos aún no podían calmarse y sentían que algo estaba mal. Muchos empezaron a pensar en abandonar el área por completo. Zentian está dejando su cultivo. Para consternación de los oyentes, cierta noticia se extendió por el continente. Para mucha gente, Zentian era un personaje inalcanzable. Cualquier noticia sobre él se extendía como un reguero de pólvora. ¿Se batirá Zentian en duelo con Li Qiye? Los espíritus encantadores eran los más emocionados con sus ojos iluminados. No se les podía culpar por tener demasiada anticipación. Li Qiye había sido muy feroz recientemente. Empujó tanto a los demonios del mar como a toda su raza, así que naturalmente deseaban que un espíritu encantador pudiera derrotarlo. Muchos los consideraban los favoritos del cielo, por lo que tenían un sentido de superioridad y sentían que eran más fuertes que las otras razas. Por eso, el ascenso de un débil humano les dejaba un sabor agrio. Un pez gordo de la generación anterior comentó: ya llegará. Aunque no sea hoy, que luchen es solo cuestión de tiempo. Todos los que habían vivido la batalla anterior sabían que la lucha entre todos los aspirantes a competidores llegaría independientemente de lo débiles o poderosos que fueran. Solo había dos resultados en este camino por el trono: o se convertían en huesos secos que allanaban el camino o se convertían en el emperador. La situación actual era bastante clara. Zentian era un evasor de la era, por lo que tenía una ventaja absoluta. Ya no había vuelta atrás, puesto que ya había surgido, así que luchará hasta el final. Al mismo tiempo, un monstruo como Li Qiye nunca había tenido miedo de nadie desde que apareció en el espíritu celestial. Tanto los dioses como los demonios no podían disuadir a alguien tan feroz como él, que también estaba destinado a llegar al final. Para los dos, el resultado era la muerte de Li Qiye o la de Zentian. Solo uno quedaría en pie. Los espíritus encantadores tendrán un emperador inmortal en esta generación. Un espíritu encantador aplaudió a su propia raza y a Zentian. De hecho, todos los personajes más antiguos de esta raza querían que Zentian se convirtiera en emperador. No habían tenido uno durante mucho tiempo. Si todavía no podían producir uno en las próximas 1 o 2 generaciones, ya no estarían a la altura de su fama de ser los favoritos del cielo. Si se convirtiera en emperador, justificaría su fama. La legión supresora del cielo está buscando a Li Qiye. Otra noticia recorrió el continente en medio de todas las especulaciones. Ya está llegando. El ganador será finalmente revelado. Muchos temblaron tras recibir esta información. Los cambios en Mar de Huesos hicieron que la gente quisiera irse, pero ahora, decidieron quedarse a observar. Nadie podía soportar irse cuando la lucha por el trono estaba a punto de ocurrir. Se arrepentirían por el resto de sus vidas. Alguien exclamó con entusiasmo: esta generación es realmente diferente. La voluntad del cielo aún no ha aparecido, pero los candidatos ya han empezado a luchar. Cuando la competición se formalice, todos los genios de los 9 mundos lucharán hasta la muerte. Su legión ha encontrado finalmente el barco de Li Qiye, pero Li Qiye no está allí. Solo las 2 profesoras de la imperfección del vacío están a bordo. Un mensaje más llegó con premura: no me digas que Li Qiye tiene miedo. La gente intercambió miradas al enterarse de su desaparición. Un espíritu encantador incluso se mozó. Un segundo mensaje se difundió rápidamente justo después. Liu Ruyan y Zhuo Jianxi estaban luchando contra la legión de Zentian. La gente se apresuró en masa después de escuchar esto para ver cómo terminaría esta tormenta. La lucha estaba en pleno apogeo y ambos bandos no estaban dispuestos a dejarse vencer. Al mismo tiempo, un carruaje tirado por un pájaro dorado se detuvo fuera del campo de batalla justo al lado de los demás espectadores. El conductor era el famoso ancestro de la llama carmesí de la raza de los Treantes, un gran rey dios que en su día había disuadido al mundo entero. Por desgracia, ahora era un simple conductor y tenía una expresión respetuosa en su rostro. Este trato hizo que la gente sintiera un escalofrío. Fuera de los emperadores inmortales, solo Zentian estaba cualificado para tratar a un gran rey dios como conductor. De principio a fin, Zentian no mostró su rostro, pero todos estaban seguros de que estaba dentro debido al aura tiránica que emanaba de su interior. Se cernía sobre ellos como una montaña monstruosa que nadie podía escalar. Esta aura le hacía parecer el gobernante de los 9 mundos o un emperador inmortal. Cuando daba órdenes desde este carro, incluso las deidades querrían trabajar bajo su mando. Ese es Zentian. Innumerables ojos llenos de expectación estaban pegados al carruaje.
Para los cultivadores de este mundo, su fama era simplemente atronadora, pero pocos le habían visto en persona. Había quienes de la generación más antigua que lo habían visto antes, pero después de evadirse una generación, ya no sabían qué aspecto tenía ahora. En cuanto a los jóvenes, querían ver aún más al genio número uno de los espíritus encantadores. Sin embargo, el carruaje se detuvo y permaneció inmóvil en el aire. Zentian no se dejó ver. ¡Bum! La lucha entre la legión y las dos chicas alcanzó el clímax. El mundo explotó con grandes explosiones mientras los cadáveres salían volando. Ruyan y Jianxi eran como dragones que entraban en su mar. Abrieron una enorme brecha a través de la legión y mataron en su camino. Sus auras eran majestuosas mientras usaban su caldero y su espada imperial. Ambas mostraban su fuerza y su amplia energía sanguínea. Barrieron a través de los buques de huesos de una manera dominante y sin miedo, sin mostrar ninguna vacilación, incluso si Zentian estaba aquí. Legión Supresora del Cielo, será mejor que envíes a tus escuadrones de élite porque este grupo por sí solo no será capaz de detenernos. Ruyan seguía sonriendo mientras estaba de pie en su barco de huesos. Muchos se sorprendieron al ver que las dos seguían actuando con tanta arrogancia. Señoritas, me temo que tienen un malentendido. La voz de Zentian resonó desde el carruaje. No era particularmente fuerte, pero todos podían oírla claramente. Además, cada una de sus palabras era muy rítmica y salía de forma mágica. No estoy aquí para causaros problemas a vosotras dos, solo quiero ver al taoísta Li. Lo dijo con un ritmo muy agradable para los oídos de los oyentes. La gente estaba impresionada y llena de admiración después de oírle hablar. Uno murmuró. El futuro emperador es realmente extraordinario, incluso su discurso es carismático. Todo el mundo sabía que era el más fuerte, pero actuaba de forma amistosa. Esto solo mejoró la impresión que la gente tenía de él. Lo siento, pero nuestro joven noble no está recibiendo invitados, por favor regrese. La sonriente Ruyan seguía respondiendo de forma natural al hablar con Meng Zentian. Después de ver a las dos chicas protegiendo el barco, un espíritu encantador pronunció en voz baja. Solo es un humano, ¿por qué es tan querido? Ambas eran profesoras de la imperfección del vacío, un coloso entre los espíritus encantadores. Muchos pensaron que este linaje debería apoyar a Meng Zentian. Después de todo, venían de la misma raza. Pero ahora, estos dos estaban apoyando a un humano. Simplemente no entendían por qué la imperfección del vacío elegiría a un humano en lugar de a Meng Zentian. Puedo esperar si no está aquí. Si no te importa, ¿puedo subir a tu barco? Meng Zentian habló muy educadamente. ¡No! Jianxi respondió en lugar de Ruyan esta vez. El mayor Meng es inigualable en la generación actual y nosotras dos solo somos juniors. Hoy tenemos nuestras propias tareas, así que no podemos entretenerle. Por favor, discúlpenos. Naturalmente, no le dejaron subir a bordo, ya que Ada seguía en el barco. Por supuesto, no estaban preocupados por su seguridad ya que no era alguien que Meng Zentian pudiera manejar. Lo que temían era que la provocara. Si se ponía furiosa, habría un gran problema. Capítulo 1392. La confianza de Sol Puro. La gente contuvo la respiración tras escuchar el rechazo directo de Jianxi. Se sintieron ligeramente conmovidos por sus palabras. No muchos se atreverían a rechazar a Zentian en el espíritu celestial, especialmente entre la generación más joven. Sin embargo, Jianxi no tuvo reparos en hacerlo, haciendo que la gente se diera cuenta y recordara que la imperfección del vacío era un linaje superior en este mundo, un faro de los espíritus encantadores. A pesar de saber que Zentian podía convertirse en emperador, aún se atrevía a oponerse a él. Deben saber que si quiero embarcar, ustedes dos no pueden detenerme. Reiteró con voz tranquila. Zentian no puso un tono agresivo ni posó innecesariamente. Sus insípidas palabras fueron suficientes para mostrar su gran confianza. Pronunció claramente. Lo sé. No podemos detener a señor si lo desea, pero aún así lo intentaremos. Su actitud no cambió de su firmeza inicial. No dio el más mínimo margen de maniobra. No tenían miedo de Zentian, solo del hada dormida. Todavía había espacio para la redención si Zentian actuaba, pero si Ada hacía algo, todos morirían. Una existencia del nivel emperador, una vez enloquecida, no solo mataría a todos aquí. Podría incluso masacrar a todos en el mundo del espíritu celestial. No deseaban ver esto en absoluto, especialmente en ausencia de Li Qiye. Después de un rato, Zentian habló conmovido. La imperfección del vacío es realmente un linaje líder de los espíritus encantadores. Profesoras, no hay necesidad de ser tan hostiles conmigo. Somos parte de la misma raza y espero que pueda prosperar.
Vosotras dos deben saber que todos tenemos el deber de revitalizar a los espíritus encantadores y dejar que su prestigio se extienda a lo largo y ancho. Los presentes comprendieron lo que quería decir. ¿Por qué la imperfección del vacío se ponía del lado de Liquille, un humano? Muchos espíritus estaban descontentos con esta elección. Nuestras acciones también fortalecerán a la raza de espíritus encantadores. Desgraciadamente, elegimos un camino diferente al del mayor Zen. Ruyan sonrió débilmente. Muy bien. Zentian no se enfadó. Dijo pacíficamente. Diferentes caminos buscarán diferentes cosas. Sin embargo, hoy solo quiero hablar con el taoísta Li. Abordaré sin importar si las dos están de acuerdo o no. Su conducta era apropiada para un verdadero maestro. La retórica de Zentian se estaba ganando a la gente. Un individuo supremo era realmente diferente. Hablaba con una elegancia admirable, sin agresividad ni actitud imperiosa. Como reserva del emperador, era un genio infinitamente cercano a un emperador inmortal. Pudo sentir algo extraño en la nave. A pesar de no conocer los detalles, su intuición le decía que era extraordinario. Esta era la razón de sus acciones, querer esperar a Liquille era solo secundario. Jianxi respondió. Me temo que te decepcionará. Debes pasar por delante de nosotras si quieres embarcar. Su respuesta hizo que la gente pensara que se estaba extralimitando. Por supuesto, nadie se atrevió a criticarlos porque las escuelas de imperfección del vacío seguían siendo una potencia superior. Además, no era para nada vergonzoso que la generación más joven perdiera ante Mencentian. Incluso una pérdida encomiable era todavía digna de orgullo. No todos estaban cualificados para convertirse en sus enemigos. Profesora Zuo, no hay necesidad de ser tan agresiva. En este momento, alguien más intervino. Si quieres pelear, el monarca Yang Extremo y yo podemos entreteneros. El orador era el taoísta Lin de la expansión inmaculada. El monarca sonrió y añadió. El hermano Lin tiene razón, nos enfrentaremos a ustedes dos durante un rato. Sin duda, estos jóvenes expertos de la raza de espíritus encantadores estaban del lado de Zentian. Sus sectas también le apoyaban plenamente y consideraban que era el candidato más prometedor. Si ustedes dos quieren jugar, yo también lo haré. Una voz firme respondió a los dos en su lugar. Dos personas surcaban el cielo. Uno de los jóvenes tenía un aura regia, mientras que el otro parecía ordinario. Cuando caminaban juntos, toda la atención se centraba en el joven regio. Eran el taoísta sol puro y el monarca profundo. Era fácil saber cuál era cada uno solo por sus auras conflictivas. El monarca Yang Extremo y el taoísta Lin se alarmaron al ver a sol puro. Se consideraban muy fuertes entre la generación más joven, pero después del intercambio anterior con Sol Puro, se dieron cuenta de la gran diferencia que había entre ellos. Las 4 ramas de Guchun, la gente comenzó a murmurar para sí misma, especialmente los espíritus encantadores. Simplemente no entendían por qué sus linajes elegirían ir con Liquille en lugar de con Zentian. El monarca Yang Extremo y el taoísta Lin no pudieron responder de inmediato. Finalmente, Lin habló con un toque de enfado. Lord de la isla Sol Puro, no tenemos miedo de ti ya que no tenemos miedo de nadie. Es solo que no deseamos ir a por todas contra usted todavía. Si no, todavía tenemos los medios. Solo sé sincero sobre ser inferior a alguien, no hay nada de qué avergonzarse. Profundo se mofó después de ver a Lin intentando ganar algo de prestigio. Perder contra mi hermano mayor es un honor, así que ¿por qué molestarse en apuntalarse? Sol Puro era demasiado honesto y agradable, pero Profundo no era así en absoluto. Era un matón agresivo que nunca perdería la oportunidad de reprimir sin piedad a sus enemigos. Tú. Las expresiones de los otros dos se volvieron feas después de escuchar esto, pero no sabían qué hacer. Las 4 ramas tienen muchos genios destacados. Finalmente, Zentian respondió desde su carruaje. Compañeros daoístas, ya he oído hablar de vuestra estruendosa fama hace tiempo. La gente miró a Sol Puro y a Profundo. Era absolutamente un gran honor ser alabado tan altamente por Zentian. Su valor aumentaría bastante después de esto. Algunos se sentirían como si estuvieran caminando en el aire si Zentian los elogiara de esta manera. Los hermanos tuvieron diferentes reacciones. Sol Puro simplemente sonrió con un comportamiento despreocupado como si Zentian fuera una persona más alabándolo, pero Profundo se volvió mucho más cauteloso con Zentian. En la futura guerra por la voluntad del cielo, la actitud de Profundo era muy clara. Apoyaría a quien su hermano eligiera. Era evidente en este momento que Sol Puro había elegido a Liquille, así que a pesar de su molestia general hacia Liquille, Profundo seguía estando al lado de su hermano. En ese caso, significaba que Mencentian se convertiría en su enemigo en el futuro.
Sol Puro dio una sonrisa pausada y dijo. Daoísta Men, eres inigualable, ¿hay necesidad de ponérselo difícil a los juniors como nosotros? ¿Qué tal si lo dejamos pasar? Cuando el hermano Lee regrese, le avisaré para que los dos puedan hablar. Sabía lo que había en el barco de huesos en este momento, por lo que sentía lo mismo que Ruyan y Jianxi. Si tuviera que elegir entre Zentian y Ada como oponente, definitivamente elegiría a Zentian. Si Ada entrara en acción, el resultado sería imprevisible. Podría incluso provocar la destrucción del espíritu celestial. Su respuesta y dirección hacia Men Zentian hizo que mucha gente se quedara boquiabierta. Daoísta Men, ¿quién se atrevería a dirigirse a Zentian de esta manera? Por no hablar de la generación más joven, incluso la anterior no se atrevería a hablarle así a Zentian. Tengan en cuenta que se trataba de alguien a quien incluso el emperador inmortal Tacon llamaba hermano mayor. Sin embargo, Sol Puro hablaba de forma tan natural y ociosa incluso cuando se enfrentaba a Men Zentian. Esta era otra razón por la que Profundo respetaba tanto a su hermano. Independientemente de la situación, su hermano siempre se mostraba así de confiado, alguien con un porte y mentalidad invencibles. La gente tuvo que echar un segundo vistazo a Sol Puro. No había ninguna condena pública, pero sentían que este hombre estaba siendo demasiado descuidado. Era extraño que se considerara al mismo nivel que Zentian. Men Zentian se negó a aceptar un no por respuesta. Ya que estoy aquí, debería esperar a que el Daoísta Lee volviera. Sus medios para desafiar al cielo me han impresionado completamente. Esperaré en el barco. Tenía demasiada curiosidad por saber qué había en el barco. Incluso una poderosa existencia como él sentía que lo que había en él, era absolutamente insondable y sin igual en este mundo. Capítulo 1393. La condescendencia definitiva. Aunque el tono de Zentian era muy amistoso, sus palabras mostraban claramente su actitud firme. El daoísta Sol Puro respondió. Si el daoísta Men debe abordar, no tengo más remedio que sobrevalorarme y hacer de sparring contigo. La multitud se agitó tras escuchar esto. A sus ojos, una existencia invencible era finalmente desafiada por alguien de la generación más joven, incluso cuando los cultivadores más antiguos se abstenían de hacerlo. Se quedaron sin aliento debido a la audacia de Sol Puro. Esto era completamente diferente a lo que ocurrió con Ruyan y Jianxi. Las dos mujeres sabían que no eran rival para Zentian, pero no tenían otra opción que luchar. Para Sol Puro fue diferente. Desafió a Zentian de una manera tan tranquila que hizo que la gente se sintiera de repente como si estuviera cualificada para luchar contra él, una especie de ilusión. En el pasado, Sol Puro era demasiado reservado y su reputación era inferior a la de Profundo, por lo que su desafío a Zentian tomó a la multitud por sorpresa. Profundo tuvo la mayor reacción a esta declaración. Sus ojos brillaron mientras se sentía abrumado por la emoción. Siempre había pensado que su hermano no quería competir por la voluntad del cielo. Comprendió lo fuerte que era su hermano a pesar de su naturaleza displicente. Así era como su hermano debía actuar todo el tiempo. Zentian se rió en respuesta. Las 4 ramas de Guchun son realmente maravillosas. No se puede negar que los dos son increíbles por ser tan fuertes a vuestra edad. Estoy seguro de que yo era inferior a ustedes cuando era más joven, pero ahora mismo, no son lo suficientemente fuertes. Algunos sintieron un gran temor después de escuchar esto. No esperaban que el poderoso Zentian admitiera que era inferior a Sol Puro cuando tenía la misma edad. Ser reconocido como tal era un gran honor, una gloria suprema de toda la vida. Otros se sentirían eufóricos al escuchar los elogios, pero Sol Puro simplemente se rió. Siempre hay un paso más alto incluso en el nivel más alto de la iluminación. En términos de cultivo y maestría, no soy tu rival ya que has caminado más que yo, pero hay cosas en este mundo que son demasiado impredecibles. Solo a través de la lucha se conocerá al vencedor. Pero también, incluso los emperadores inmortales han perdido. Tanto la victoria como la derrota no son más que métodos para perfeccionarse, no es necesario considerarlas como el factor decisivo. El estilo de Sol Puro parecía exactamente el de alguien imbatible entre la generación más joven. Profundo le aplaudía en su mente. Este era el elegante porte de su hermano, completamente inigualable en este mundo. Sus ojos se iluminaron mientras esperaba ver la verdadera fuerza de su hermano, porque nunca la había visto antes. Incluso como hermano menor, no conocía el alcance de la fuerza de Sol Puro. A mucha gente le costaba respirar después de escuchar esta respuesta tranquila de Zentian. Este tipo de comportamiento demostraba lo poderoso que era. Bien dicho. En este momento, una fuerte carcajada llegó mientras alguien aplaudía.
Es una pena tener una mentalidad tan grande y sin embargo no competir por la voluntad del cielo. La gente giró la cabeza y vio que alguien se acercaba rápidamente. Apareció ante todos en un abrir y cerrar de ojos. Ruyan, Jianxi y Sol Puro también sonrieron después de ver a este recién llegado. Feroz ha vuelto. Alguien gritó de inmediato. Sabía que Fierce no es alguien que tenga miedo de los problemas, definitivamente no huiría. Un experto se emocionó mucho después de ver a Li Qiye volver. Algunos cultivadores pensaron que Li Qiye no se atrevería a luchar contra Zentian, por lo que huyó. En este momento, este grupo no se atrevió a decir nada. Li Qiye miró a Sol Puro y sonrió. El gran Dao es interminable y a veces, encontrar un buen oponente no es fácil. Espero poder encontrar un enemigo así cuando llegue la batalla por la voluntad del cielo. El daoísta sonrió irónicamente y sacudió la cabeza. Solo soy un mortal, y. Tampoco quiero convertirme en huesos secos bajo tus pies. Li Qiye no se molestó en mirar a Zentian, solo habló con Sol Puro como si no le importara en absoluto la existencia de Zentian. Sus ojos, Zentian era su orgullo, por lo que esta muestra deliberada de desprecio era lo mismo actitud molestó a muchos de los espíritus encantadores presentes. Hay que abofetearles la cara. Esto hizo que muchos de ellos fruncieran el ceño con rabia. El ancestro llama Carmesí también estaba descontento con este acto despectivo. Resopló y dijo: Li Qiye, mi maestro quiere verte. Después de ser llamado por su nombre, Li Qiye finalmente miró hacia el carruaje de Zentian y sonrió. ¿Cuál es tu asunto? Esta actitud indiferente solo hizo que llama Carmesí se molestara aún más. Li Qiye estaba actuando como si su maestro fuera solo un transeúnte. No pudo replicar ya que Zentian intervino. Daoísta Li, tus medios son increíbles y realmente han iluminado mis ojos, así que deseo hacer un sparring contigo. Chispa. Li Qiye se rió en respuesta. Muy bien, ya sea un sparring o una venganza para tu discípulo, te entretendré. Su franqueza asombró a la multitud. Nadie pensó que Li Qiye estaría tan dispuesto a aceptar. Parecía que estaba tratando de acabar con esto o de alejar a un perro callejero. No había ningún signo de precaución. Los espíritus encantadores se sintieron un poco perdidos después de presenciar esta escena. Ya que Zentian era bastante poderoso, Li Qiye debería al menos poner un frente más cauteloso, pero simplemente no le importaba en absoluto. Zentian respondió: no, solo deseo aprender contigo y no tengo intención de vengarme. En cuanto a mi discípulo, su habilidad era inferior, así que no hay nada más que pueda decir. Que así sea. Li Qiye sonrió libremente. ¿Quieres una lucha a muerte o detenerte apropiadamente? Soy alguien que prefiere lo primero en circunstancias normales. Los espectadores se enfurecieron una vez más. Li Qiye hablaba como si se enfrentara a un don nadie que estaba completamente a su merced, pero se trataba de Men Zentian. El mayor genio de los espíritus encantadores. Su actitud despreocupada era una muestra flagrante de desprecio hacia todos los presentes. Los espíritus encantadores le miraron con desprecio ya que se sentían menospreciados por sus respuestas. El daoísta Lin y el monarca Yang Extremo compartieron este sentimiento y tuvieron que resoplar. Su disputa con Li Qiye había superado el punto de la reconciliación hace mucho tiempo. Había un futuro prometedor en el horizonte, pensaron, después de unirse al campamento de Zentian. Una vez que Zentian se convirtiera en emperador, su futuro sería ilimitado. En este momento, compartían el honor y la desgracia con Zentian, así que ¿cómo no iban a enfadarse por la actitud irrespetuosa de Li Qiye? Cualquiera de las dos formas está bien. Zentian sonrió y dijo: ¿por qué no nos sentamos en tu barco y nos tomamos lentamente nuestro tiempo para reflexionar sobre las técnicas y el maravilloso Gran Dao? No tenía prisa por luchar contra Li Qiye. Después de todo, la batalla final era inevitable una vez que la voluntad del cielo saliera a la luz. Estaba más interesado en lo que había dentro de la nave de huesos, ya que su intuición le hablaba de su grandeza. Li Qiye se negó inmediatamente. Lo siento, no me interesa. No compartimos el mismo bote de orina, así que no necesito invitarte a bordo. Si quieres luchar, solo tienes que salir y lo haremos, no hay necesidad de una fiesta de té. Si no, entonces deberías irte mientras aún estoy de buen humor. 1. La respuesta de Li Qiye hizo que mucha gente le mirara fijamente. Sabían que una pelea era inevitable, pero Li Qiye mantenía su tono despectivo, sin tener en cuenta a Zentian. Esto era lo mismo que faltar al respeto a todos los espíritus encantadores del espíritu celestial. Una forma vulgar de decir que no comparten el mismo camino / están en el mismo campo. Capítulo 1394. Demasiado débil.
Algunos espíritus encantadores no querían otra cosa que hacer pedazos a Li Qiye por su arrogante retórica. El monarca Yang Extremo dijo fríamente: Li Qiye, te estás haciendo el poderoso, crees que ya eres un emperador inmortal. El daoísta Lin también frunció el ceño e insinuó: siempre hay una montaña más alta y un hombre más grande. Sigue abriendo la boca y el viento podría cortarte la lengua. Li Qiye sonrió casualmente en respuesta. Prácticamente no hay diferencia ya que nadie se atreve a ascender al trono antes que yo. En la generación actual, aunque todavía tenga que ascender, los dioses tendrán que permanecer obedientemente a un lado. Este comentario casual pero dominante hizo que todos se quedaran boquiabiertos. ¿Quién se atrevería a pronunciar tales palabras? Quizá incluso Men Zentian no se atrevería a hacerlo. Un tono tan grande. El daoísta Lin reveló una sonrisa oscura. Tu piel gruesa es definitivamente incomparable. Supongo que cuando no hay impuestos, la gente puede hablar todo lo que quiera. Necesitas mostrar tus verdaderas habilidades para convencer a la gente. ¿Verdaderas habilidades? Tú y el mocoso Yang pueden venir juntos, tomaré sus cabezas en 3 o 5 movimientos. Li Qiye habló de forma despreocupada, sin importarle la burla de Lin. Los dos se volvieron bastante desagradables después de escuchar esto. Su enemistad inicial empeoró ya que incluso una estatua se enfadaría después de recibir una humillación tan descarada. Li, sé que eres fuerte, pero podemos manejar 5 movimientos. El monarca Yang Extremo estaba furioso. Ambos eran gobernantes de sus respectivos dominios. Si no podían manejar un par de movimientos, no había necesidad de que se mostraran en público por más tiempo. Ven, mira cómo te derribo en 5 movimientos. Li Qiye era demasiado perezoso para preocuparse por la situación actual. Ni siquiera quería mirar a Men Zentian. El daoísta Lin se levantó con el monarca y gritó: bien. Li Qiye, resolveremos esto con 3 movimientos. Simplemente no creía que Li Qiye pudiera matarlos con tan pocos movimientos ya que todavía tenían poderosas cartas bajo la manga. ¡Bang! Las energías sanguíneas de ambos se dispararon sin retener nada. Asumieron su estado de batalla máximo. El cuerpo de Lin emitía una luz sagrada como un loto floreciente mientras que el fuego del monarca se encendía. Se convirtió en un sol que emitía una temperatura aterradora, obligando a la gente a retroceder. Clank. En ese momento, ambos sacaron sus armas. Una era un arma imperial mientras que la otra era un artefacto de un usuario de físico inmortal de gran finalización. Muere. Ambos atacaron al mismo tiempo con su movimiento más fuerte. ¡Boom! El continente entero tembló ante sus ataques. El movimiento del monarca parecía un gigantesco dragón de fuego que se elevaba hacia adelante. Llevaba una rabia monstruosa que podía incinerar a las deidades. Mucha gente palpitó por sus furiosos rugidos y mantuvo una distancia segura. El arma del daoísta Lin también resonó. Numerosos rayos sagrados descendieron del cielo como si estuvieran juzgando a Li Qiye. Estos rayos deseaban desintegrarlo mientras envolvían su cuerpo y sus leyes. El monarca cultivaba el físico Yang Extremo mientras que Lin tenía el físico imperfección del vacío. Su ataque combinado era realmente poderoso. De hecho, estos dos no eran débiles en absoluto. Por desgracia, fueron completamente derrotados hace varios días por Sol Puro, por lo que dio la idea errónea de que eran insignificantes y débiles. En realidad, Sol Puro era simplemente demasiado fuerte. Con su poder actual, pocos reyes dios de la generación anterior serían capaces de enfrentarse a él u obligarle a desenvainar su espada. Aquellos que pudieran luchar contra él tendrían que estar al nivel de Men Zentian. Los corazones de la multitud se aceleraron después de ver esta demostración de fuerza. Eran realmente prodigios de talento a pesar de no estar a la altura de Sol Puro. Li Qiye no pestañeó ante este ataque. En un instante, su cuerpo se iluminó con los 4 físicos inmortales al mismo tiempo. Imagínate el resultado de los 4 físicos estallando juntos. Peso infinito, poder infinito, velocidad infinita y evasión infinita. Todos los demás medios ofensivos y defensivos dejaron de tener sentido. Incluso el ataque más fuerte no sería un partido para su poder combinado y la defensa más fuerte sería tan vulnerable como un pedazo de papel. ¡Boom! ¡Crack! Un estallido fue seguido por ruidos de crujido de huesos. 2 cuerpos volaron por el cielo mientras vomitaban sangre antes de estrellarse ruidosamente contra el suelo. Tanto Lin como el monarca estaban tumbados en el suelo mientras su sangre goteaba lentamente. No podían levantarse ni siquiera con sus armas apoyándolas. Li Qiye era demasiado rápido y poderoso.
Si sus armas no les protegieran en la fracción de segundo anterior al impacto, ya habrían desaparecido. El físico de Li Qiye aún no había alcanzado la gran finalización, pero su maestría significaba que no estaba lejos de alcanzar este nivel. Incluso Zhen Tian levantó las cejas después de ver a Li Qiye en acción. Su combinación de físicos era demasiado rápida, incluso Zhen Tian no podía ver los secretos de inmediato. De repente, Zhen Tian tuvo una sensación ominosa que no podía describir claramente. La escena se volvió silenciosa de inmediato mientras todos respiraban profundamente. Si Zhen Tian no podía entenderlo, entonces los demás estarían naturalmente aún más confundidos. El daoísta Sol Puro también se sorprendió. Sospechó que Li Qiye cultivaba múltiples físicos inmortales. Sin embargo, no se atrevió a confirmar esta conjetura hasta ahora. Los expertos espectadores se miraron unos a otros con asombro. Nadie pensó que estos dos trabajando juntos ni siquiera serían capaces de bloquear un solo golpe de Li Qiye. Este era un poder que desafiaba al cielo más allá de su comprensión. Antes de esto, algunos estaban descontentos y otros incluso sentían odio hacia él. Pero ahora, estas personas temblaban por dentro y no se atrevían a faltarle al respeto. Esto era especialmente cierto para los espíritus encantadores. El movimiento de Li Qiye de hace un momento era una gran disuasión. Demasiado débil. Li Qiye dijo esto rotundamente sin preocuparse. Su apariencia despreocupada hizo que todos se quedaran sin palabras. Después de reflexionar en la torre octogonal, su cultivo se hizo aún más fuerte que antes. Se había embarcado en el camino de los cielos mientras su gran Dao se movía más allá de su forma inicial. De hecho, podría haber entrado en el camino de los cielos hace mucho tiempo, pero estaba suprimiendo a propósito su cultivo porque su gran Dao no estaba completo. Después de aprender el gran Dao primordial, el don innato del Kunpen, Li Qiye finalmente dio el primer paso en la formación de su Dao. Esto mejoró su cultivo a pasos agigantados. Las palabras demasiado débil no eran apropiadas para describir al daoísta Lin y al monarca. Si eran demasiado débiles, entonces los otros cultivadores aquí ni siquiera deberían mostrar sus caras. Por desgracia, nadie se atrevió a hablar en contra de Li Qiye. Este fue el momento en el que la multitud finalmente se dio cuenta de que Li Qiye estaba cualificado para competir contra Zhen Tian. Anteriormente, algunos espíritus encantadores menospreciaban secretamente a Li Qiye y pensaban que utilizaba métodos poco ortodoxos y heréticos. Pero ahora, se descubrió que tales afirmaciones carecían de fundamento. Profundo también frunció ligeramente el ceño. A pesar de que no le gustaba Li Qiye, tenía que admitir que Li Qiye era muy poderoso. Después de verlo en acción, Profundo sintió un escalofrío en su interior. La fuerza de Li Qiye había superado su imaginación una vez más. Sol Puro fue el único que mantuvo la calma. Como había dicho antes, después de ver a Li Qiye salir de la torre octogonal, nadie en la contemporaneidad era rival para Li Qiye. Capítulo 1395. Devorando un sol. El daoísta Lin y el monarca Yang Extremo lucharon por salir del pozo. Ambos temblaban como hombres de 80 años y eran incapaces de mantenerse erguidos. Men Zhen Tian estaba en silencio en su carruaje. Comprendía que estos dos aún tenían más trucos bajo la manga, por lo que quería que pusieran a prueba las cartas de Li Qiye. Li Qiye era muy misterioso, por lo que no podía ver a través de él en absoluto. Al final, el monarca pronunció con odio: Li, eres muy fuerte y despiadado. Perder en un solo movimiento era muy humillante. Li Qiye preguntó tranquilamente: ¿estás sacando el cuello, o tengo que arrancarte la cabeza a la fuerza? Incluso Men Zhen Tian no era nada para Li Qiye, y mucho menos estos dos. Jajaja, el daoísta Lin empezó a reírse por estar demasiado enfadado. Li, aunque tú seas fuerte, nosotros tampoco estamos en la cuerda floja. No tenemos miedo de nadie y volveremos a luchar. Tales palabras dejaron a mucha gente atónita. Algunos espíritus encantadores disfrutaron de este acontecimiento y esperaron un milagro de los dos para invertir las mareas. Puede que Lin y el monarca no fueran los prodigios más fuertes de su raza, pero tenían un rango decente. Sería un golpe demasiado grande para su raza si estos dos admitieran la derrota en un solo movimiento después de trabajar juntos. ¿Oh? ¿Todavía tienes un movimiento asesino? Entonces adelante, mis palabras siguen siendo válidas. No importa qué movimientos asesinos tengáis todavía, si podéis soportar 3 movimientos míos, os concederé una gran creación. Los dos casi vomitaron sangre al escuchar esto. Sufrir la derrota ya era insoportable, pero Li Qiye les estaba dando una patada cuando estaban en el suelo. Se miraron y rechinaron los dientes antes de tomar una decisión. El monarca exclamó ferozmente: Li Qiye, esto será a muerte. ¡Bum!
Sacó una caja divina y la abrió para revelar un sol. Crack. La tierra se secó por las terroríficas llamas que la asaltaban. Todos temblaron y retrocedieron ante este sol y sus espantosas llamas que parecían capaces de quemar a un rey dios hasta la muerte. Aunque era mucho más pequeño que el que colgaba en el cielo, contenía suficiente fuego solar refinado como para destruir un mundo entero. ¿Cuánto fuego solar hay en esa cosa? ¿Una décima parte de un sol ordinario, o quizás una vigésima parte? Incluso la gente de la generación anterior se volvió cautelosa. ¡Bum! El monarca potenció este sol a pesar de sus heridas y finalmente se lo tragó. Con ello, su cuerpo explotó y se produjeron sonidos crepitantes. Aparecieron grietas por todo su cuerpo y el fuego solar refinado salió disparado de estos huecos. Era como un volcán en erupción que podría destruir toda la zona. ¡Ah! Gritó mientras las grietas se hacían cada vez más grandes. Era como si el sol tragado estuviera explotando dentro de él. A pesar del dolor, canalizó locamente su físico yang extremo. La luz que representaba su vitalidad se hizo cada vez más brillante. Clank. 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 Utilizó una ley hecha de fuego solar para enrollarse alrededor de su cuerpo con el fin de evitar que el sol explotara. Al mismo tiempo, absorbía su poder. Resultó que tuvo una gran cosecha en el mar de huesos y sacó un sol de un esqueleto gigante. Se rumorea que este era el núcleo de un cuervo dorado. Al principio quiso tomarse su tiempo para absorber este fuego que aumentaría su poder en varios niveles. Sin embargo, este sol era extremadamente poderoso. Necesitaría al menos 10 años antes de absorberlo por completo. Por desgracia, estaba enfurecido. Sin lavar la vergüenza de hoy, no sería capaz de mostrarse ante el espíritu celestial, así que tiró la cautela al viento y se tragó este sol por completo. En su mente, era el Oliquille quien iba a morir. Por otro lado, el daoísta Lin sacó una antigua botella con muchos talismanes cubriéndola. La gente supo inmediatamente que el objeto que había dentro era increíble solo por el sello. Quitó el talismán y abrió la tapa. Se produjo un zumbido mientras un brillo sagrado salía hacia el cielo. Rumble. Este pilar de luz hizo que el cielo comenzara a temblar. Su santidad envolvió toda el área como si una enorme flor de loto estuviera en plena floración. Floreció y derramó luces sagradas desde el cielo. En un corto período de tiempo, el mundo estaba siendo purificado por su brillo. Al mismo tiempo, un sonido inmortal salió de la botella del tesoro. Sonaba como si hubiera inmortales predicadores con hilos de leyes flotando. Parecían pequeños elfos volando con alas transparentes. El daoísta Lin asumió de repente la apariencia de un inmortal con la botella en su mano. El lugar donde se encontraba se convirtió en una tierra sagrada. ¿Qué es esa cosa? Mucha gente se quedó atónita. Comprendieron inmediatamente que esta botella en su posesión era definitivamente increíble y de nivel inmortal. No pudieron calmarse en poco tiempo. Algunos sintieron que sus corazones palpitaban ya que cualquiera que pudiera apoderarse de la botella se haría definitivamente rico de la noche a la mañana. Un monarca dios reconoció el líquido almacenado en la botella y exclamó: «Esa es la sangre de longevidad de un usuario de físico inmortal de gran finalización». Muchos repitieron en voz alta: «Sangre de longevidad de gran finalización». Los espectadores miraban la botella mientras salivaban. Algunos tragaron inconscientemente por la codicia. Incluso un tonto sabría que la sangre de longevidad de este nivel era increíble. Su valor no podía ser estimado. Si uno podía beber esta sangre de longevidad, le beneficiaría durante toda la vida. Recuerda que el progenitor de la expansión inmaculada era un usuario del físico imperfección del vacío de gran finalización. Esta era el físico más suave de las 12, por lo que la lesión de un cultivador sería tratada si bebiera esta sangre. En cuanto a las otras formas, si uno no era lo suficientemente poderoso, beber a la fuerza la sangre de longevidad de un usuario de gran finalización dañaría su propia forma física. Imagínate, ¿quién no codiciaría la sangre de longevidad de un usuario de físico inmortal? Aunque no supieran cuánta sangre había en la botella, una sola gota era más que suficiente para toda una vida. Por desgracia, nadie se atrevió a intentar robársela al daoísta. Él mismo miró la botella y sintió dolor en el pecho. A su secta solo le quedaba un poco de sangre de su progenitor. Después de que su gran maestro le diera la botella, se había mostrado reacio a utilizarla, pero no había más remedio que ir a por todas hoy. Finalmente, se decidió y se tragó toda la sangre de la botella. ¡Wosh! Una luz incomparablemente sagrada salió disparada de su cuerpo. Se hizo cada vez más brillante, como si su propio ser estuviera hecho de partículas de luz que se conectaban para formar un pilar. Iluminó y santificó el mundo entero.
Todos sus habitantes estaban siendo limpiados por su calor. El taoísta Lin parecía ahora transparente. Su cuerpo era completamente transparente, incluyendo su ropa. Flores de loto sagradas descendieron del cielo mientras una florecía bajo sus pies y lo elevaba lentamente. Capítulo 1396. Supresión. El taoísta se volvió tan ligero como una pluma y pareció ascender a los cielos para convertirse en un inmortal. Wash. La botella en su mano exudaba una luz ilimitada que podía brillar en los 9 mundos. Dentro de esta luz había un inmortal supremo. Era como si estuviera en otro reino. Un inmortal como este podía contemplar los 9 mundos mientras controlaba una miríada de seres. Podía disipar la oscuridad y purificar a los demonios. Todos evitaban su existencia. Las leyes y los ataques no podían acercarse a él en absoluto. Semejante fenómeno visual hacía que la gente se relamiera. Incluso un tonto podía ver los beneficios de beber la sangre de la longevidad. No solo había aumentado su destreza en la batalla, sino que él mismo había sufrido una transformación fundamental. Este acontecimiento mejoraría su propia línea de sangre y su físico imperfección del vacío. La sangre era increíblemente nutritiva pero más pura y suave que cualquier otra medicina divina. ¡Boom! El monarca Yang extremo bramó. Su cuerpo se hizo más grande mientras permanecía allí como un gigante. Estaba bañado en fuego solar. Incluso su pelo estaba hecho de fuego como pequeños resortes que caían. Sus ojos se convirtieron en 2 soles, y su resplandor podía penetrar la tierra mientras emitía sonidos chisporroteantes. Dio un paso adelante e incineró el barro que tenía debajo, convirtiéndolo en lava. ¿Se está convirtiendo en fuego solar? Muchos se asustaron ante esta aterradora escena y retrocedieron rápidamente del campo de batalla. Esto es muy arriesgado, pero la cosecha es increíble en caso de éxito. Una persona mayor comentó que el monarca parecía un dios. Después de tragar el sol, su físico estalló junto con su destreza en la lucha, que ahora era varios niveles superior. Por supuesto, era muy arriesgado. Si no podía manejar el poder del fuego, se convertiría en cenizas sin que Li Qiye tuviera que hacer nada. Por desgracia, este esfuerzo imprudente tuvo éxito, así que cosechará las recompensas. ¡Boom! El arma imperial en su mano emitió una horrible aura imperial. En una fracción de segundo, esta luz imperial se elevó al cielo con una majestuosa figura en su interior. Esta figura sería adorada tanto por los mortales como por los dioses. Podía cortar el yin y el yang y controlar el ciclo de la reencarnación y la miríada de reinos. ¿Está a punto de desatar una masacre imperial? La gente murmuraba para sí misma tras ver la aparición del aura de esta arma. Li Qiye, muere. Tanto el monarca como Lin atacaron al mismo tiempo mientras rugían furiosamente. Toda su energía se volcó en estas armas mientras desataban sus ataques más poderosos. ¡Bang! El vacío se hizo añicos ante su llegada, dejando tras de sí un horroroso agujero negro. Rumble. El mundo parecía hacerse añicos mientras el arma imperial del monarca flotaba hacia arriba y hacia abajo. Incontables soles aparecieron de repente en el cielo. Todos ellos atacaron al mismo tiempo, dando lugar a un magnífico espectáculo. Se trataba de una fuerza destructora del mundo. Nada podía existir bajo su bombardeo. A diferencia del monarca, el ataque del taoísta Lin hizo florecer una hebra de luz sagrada. Se extendió sin parar y empezó a causar ruidos de crujidos. El mundo se extendía por esta luz. La multitud estaba asombrada por sus ataques dominantes y jadeó. Li Qiye sonrió despreocupadamente sin importarle la luz que explotaba y los innumerables soles. Su físico interior se iluminó y se produjo un zumbido. Todo pareció ralentizarse en el momento en que salió este sonido. Una luz negra parpadeó y el tiempo se detuvo de inmediato. Esto era el dominio del estancamiento. Todo se volvió lento y reprimido en su territorio. Los soles que se dirigían hacia él se detuvieron inmediatamente. Incluso la luz explosiva se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, un segundo se convirtió en algo tan largo como un siglo. Esta no era la parte más aterradora del dominio del estancamiento, también había una supresión. Rumble. Los soles se encogieron y cayeron del cielo. Se convirtieron en el tamaño de un puño por esta supresión. En cuanto a la luz en expansión, fue forzada a volver a su forma inicial y se atenuó. Esta pequeña luz cayó al suelo como si pesara miles de millones de libras. El monarca y Lin también sufrieron este destino. Con ruidos de rotura de huesos, el gigantesco cuerpo del monarca se encontró con esta presión y empezó a encogerse. ¡Ah! Gritó y quiso resistirse, pero fue inútil.
No había nada que pudiera hacer ante los efectos del dominio. Lin, por otro lado, parecía un inmortal con alas de plumas mientras la luz brotaba de su cuerpo. Sin embargo, la luz se atenuó y se volvió sombría. Las flores de loto también se contrajeron y se marchitaron. Nada podía escapar a esta supresión. ¡Bang! ¡Bang! Los dos cayeron al suelo. Al principio, lucharon y pensaron en huir. Por desgracia, este dominio les dificultaba enormemente dar un paso adelante. Una acción que solo debería tomar un momento, ahora requería una cantidad absurda de tiempo. El flujo del tiempo estaba prácticamente detenido, por lo que estos dos se movían a paso de tortuga. ¡Bang! Finalmente, los dos no pudieron aguantar más. Sus rodillas se estrellaron contra el suelo y lo aplastaron. Los dos fueron directamente suprimidos en una postura de rodillas. Sentían como si hubiera montañas y mundos interminables sobre sus hombros. Simplemente no podían soportarlo mientras los huesos de todo su cuerpo hacían chasquidos, aparentemente a punto de romperse. Después de presenciar esta escena, todos jadeaban y no podían calmarse. No podían creer lo que veían y estaban perdidos en este espectáculo. Li Qiye estaba de pie sin mover un dedo mientras sus poderosos enemigos tenían que arrodillarse. Su incredulidad se disipó ya que esta verdad se estaba desvelando ante ellos. El arrogante profundo estaba asombrado porque no sabía lo que estaba pasando. Los ojos de Sol Puro saltaron con una expresión cambiada. Él tampoco podía ver a través de esto. Incluso Men Zentian en su carruaje no podía reconocer este poder y le hizo temblar. El dominio de estanqueidad, ¿había visto el mundo algo así antes? Tener dos físicos inmortales ya era increíble, por lo que el dominio de un físico inmortal era completamente inaudito. Men Zentian nunca había visto tal dominio antes. Esto no era demasiado sorprendente. Alguien más que conociera el nombre dominio de estancamiento no existía en este mundo. Capítulo 1397. Dominio de la muerte. El daoísta Lin y el monarca Yang Extremo se arrodillaron uno al lado del otro en el suelo. Este era el día más humillante de sus vidas. Ni siquiera habían tocado la manga de Li Qiye antes de ser obligados a someterse así. ¡Abre! Gritaron indignados y se enfurecieron vomitando sangre sobre sus armas. En este momento, el arma imperial del monarca y el arma física de Lin emitieron leyes invencibles. Ambas leyes imperiales y de físico emergieron y empezaron a empujar hacia arriba sus cuerpos. ¡Bum! 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 Los dos empezaron a levantarse bajo los efectos de la supresión. Cada centímetro que subían daba lugar a fuertes explosiones. Era como si tuvieran una galaxia entera presionando sobre ellos. Sin embargo, el nuevo poder les permitió seguir adelante. Todos contenían la respiración mientras veían a estos dos levantarse lentamente y se preguntaban si era realmente posible. Li Qiye se rió al ver estas dos armas. Un tesoro de vida de emperador inmortal y un arma de usuario de gran finalización son realmente buenos objetos. Butz. Abrió otro dominio. Una luz majestuosa surgió como el rayo del amanecer. Era magníficamente hermosa. Sin embargo, todo se volvió muy aterrador con su aparición. K. 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 Todo empezó a desmoronarse. Las leyes Dao y el fuego solar refinado junto con la luz sagrada se desintegraron y volvieron a su estado original. Estas leyes Dao, inicialmente gruesas, se descompusieron en hebras de seda. Las armas también se disolvieron. Por ejemplo, una espada se descomponía en una miríada de partículas metálicas como si volviera a la tierra. La luz sagrada que salía del daoísta se desgarraba instantáneamente en pequeños trozos como si la fuerza más poderosa del mundo la desgarrara hasta convertirla en polvo. Tal fuerza dejó a todos temblando de miedo. El dominio de la muerte era el otro dominio del físico inmortal creado por el físico imperfección del vacío y el físico destructor del cielo. Todo dentro de este dominio se desintegraría y volvería al origen. Incluso las leyes Dao volverían a convertirse en runas Dao. Su esencia fundamental era la destrucción. Con los dominios de estancamiento y de desaparición actuando juntos, algo increíble estaba sucediendo ya que sus poderes se amplificaban mutuamente. Incluso el espacio y el tiempo no se salvaron de ser enviados de vuelta al origen. Rumble. Ambas armas se vieron muy afectadas y atenuadas. Aunque podían matar a enemigos de varios niveles por encima de sus usuarios, estos debían tener suficiente fuerza. Sin la suficiente vitalidad que las alimente, estas armas no podrían ejercer su poder. Por desgracia, en estos dominios, los dos no podían disponer de la vitalidad necesaria para potenciar sus armas. Wash. Las armas abandonaron a sus amos y recordaron las leyes para protegerse.
En una situación desesperada, eran objetos que se protegerían primero con su propio poder. Después de todo, se romperían ante el aplastante poder de los dominios. Sin su protección, el daoísta Lin y el monarca no podrían soportar la supresión. K. 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 Sus dos físicos inmortales se hicieron añicos. Aunque su carne era mucho más poderosa que la de otros cultivadores debido a sus físicos inmortales, la brecha entre las propias físicas y los dominios de Li Qiye era inmensa. Compañero daoísta, muestra piedad. Meng Zentian gritó justo cuando sus físicos se rompieron. Al mismo tiempo, una ley emergió en el cielo en forma de una gigantesca palma y se abalanzó para salvarlos. ¡Bum! Zentian llegó demasiado tarde, ambos se convirtieron en nieblas sangrientas. Su final llegó tan rápido que ni siquiera tuvieron la oportunidad de gritar. ¡Bang! La palma en el cielo seguía llegando, esta vez para Li Qiye. Li Qiye se rió ante el ataque entrante y recuperó sus dos dominios. Su cuerpo se iluminó con el físico destructor del cielo haciendo estallar su poder. ¡Bum! Saltó, dejando profundas huellas en el suelo como si la tierra hubiera sido pisoteada por una bestia. ¡Bang! En una fracción de segundo, realmente agarró la mano hecha de leyes en el cielo. ¡Rumble! Los músculos de sus brazos se agrandaron de repente y se volvieron tan poderosos como el legendario dragón tirano de una época antigua. El furioso puño tiránico inmortal en combinación con el físico destructor del cielo. Este golpe tenía un poder inimaginable. El físico en sí mismo ya era lo suficientemente fuerte como para atravesar todo en este mundo. Cuando estallara, el usuario empezaría a odiar la Tierra por no tener un asidero para mostrar su verdadero poder. Por su parte, el puño Dao se basaba en el físico tiránico inmortal furioso. Su loco estallido podía aumentar el poder de uno por varios cientos o incluso varios miles de veces. Con ambas técnicas activadas al mismo tiempo, el poder de sus manos podría incluso desgarrar los altos cielos. Butch. La palma creada por Zentian se hizo pedazos. Era tan débil como un pedazo de papel, no vale la pena mencionarlo. Esta escena fue muy impactante. Algunos incluso cayeron al suelo asombrados. Zentian era invencible y supremo en la mente de los espíritus encantadores. Podía destruir el mundo con una mano y masacrar todas las regiones. En sus mentes, incluso si Zentian no iba a por todas, sus leyes podrían aplastar los cielos o asesinar a los reyes dioses. Por desgracia, su golpe de palma fue instantáneamente destruido por Li Qiye con facilidad. Imposible. Algunos no querían aceptar este hecho a pesar de haberlo presenciado personalmente. Otros se quedaron boquiabiertos con la boca abierta y no pudieron cerrarla durante mucho tiempo. Esto era algo sencillamente impensable hasta que sucedía de verdad. ¿Quieres luchar? Que así sea. Li Qiye sonrió y atacó desde arriba con un golpe directo. ¡Qué presuntuoso! Al verle ir directo hacia el carruaje, el conductor, el rey dios llama carmesí, selló el cielo para detenerle. Li Qiye no se molestó en mirar a llama carmesí. Su puñetazo que englobaba los puños inmortales de elevación, supresión del infierno y furia continuó. Su combinación llevaba un poder inimaginable. Largo. Llama carmesí salió volando por un solo golpe mientras vomitaba sangre. Ni siquiera un gran rey dios podía parar un solo puñetazo de Li Qiye. ¡Bang! 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 El carro de Zentian creó barreras defensivas. Sin embargo, seguían disipándose ante el poder del puño entrante. Finalmente, con una fuerte explosión, su carruaje fue completamente destrozado mientras los escombros caían del cielo. ¡Bang! Zentian finalmente entró en acción, haciendo que el sol y la luna flotaran hacia arriba y hacia abajo. Aisló el yin y el yang mientras derivaba los 6 dao. Su palma disipó el puñetazo prepotente de Li Qiye. Después de la exitosa defensa, sonrió y alabó. Compañero daoísta, tu puño es bastante fuerte. Muchos comenzaron a aplaudir el intercambio. Los espíritus encantadores expertos volvieron a animarse. En este momento, la gente finalmente vio la verdadera apariencia de Zentian. Estaba allí de pie de forma tranquila y natural. Nadie podía abrir los ojos y mirarlo directamente. Emitía una luz inmortal ilimitada que envolvía su cuerpo por completo. Dentro de este brillo, era la existencia suprema con una sensación etérea. Antes de esto, muchos habían tratado de imaginar su apariencia. Pensaban que sería un anciano de unos 50 años. Otros pensaban que sería un general corpulento que podría suprimir los 9 mundos. Pero su verdadero aspecto les sorprendió. Solo aparentaba unos 18 o 19 años, mientras que exudaba un aura espantosa que podía suprimir los cielos.
Aunque se parecía mucho a un verdadero dios, el abrir y cerrar de sus ojos era similar al cambio del día a la noche. La gente estaba asombrada y algunos incluso sentían el impulso de adorarle. Capítulo 1398. Zentian entrando en acción. Zentian, la leyenda del espíritu celestial. Su resplandor se volvió aún más deslumbrante y conmovedor, haciendo que los demás se acobardaran. Un cultivador espíritu encantador murmuró para sí mismo. Zentian, algunos realmente se pusieron a llorar después de ver su apariencia. Esto era porque él representaba la gloria de los espíritus encantadores en esta generación, su esperanza. Han pasado varias generaciones desde que tuvieron un emperador inmortal. Esto era inaceptable para los favoritos de los cielos. Con la aparición de Zentian en esta generación, muchos de ellos pusieron sus esperanzas en que se convirtiera en emperador para la gloria de su raza. Así, independientemente de si lo conocían o no, él era el centro de su esperanza. Esto fue especialmente cierto cuando Liquille apareció con su ferocidad inigualable. Los espíritus encantadores necesitaban a Zentian para acabar con él y revitalizar su raza. Algunos demonios marinos y treantes también estaban alarmados. Había sido famoso durante mucho tiempo, pero pocos habían visto su cara, por lo que estaban sorprendidos hasta el alma en este momento. Era porque nadie pensaba que sería tan joven. Si no fuera por su aura asaltando la bóveda celestial, nadie relacionaría a este joven delante de ellos con el invencible Zentian. Su discípulo, Cao Guojian, era un anciano con el pelo gris. Esto creó una gran diferencia entre la realidad y lo que la gente tenía en mente. Incluso el arrogante profundo se puso serio después de ver a Zentian. Comprendió la diferencia entre ambos y se dio cuenta de que no era rival para Zentian. Jianxi y Ruyan eran iguales. Como dice el refrán, ver una vez es mejor que oír 100 veces. Este primer encuentro les hizo darse cuenta de que su fama era totalmente merecida. Sol Puro, por su parte, seguía sonriendo despreocupadamente. A diferencia de Profundo, que actuaba como si se hubiera encontrado con un gran enemigo, a Sol Puro no le importaba realmente. Zentian se quedó allí sin hacer acciones innecesarias. Así de fácil, se convirtió en el universo, el centro de todas las miradas, una autoridad incuestionable. Liquille lo miró con poco interés y sacudió la cabeza. Y yo que pensaba que era tu verdadero cuerpo. Un avatar Dao no es un reto en absoluto. De 3 a 5 movimientos serán suficientes para acabar con esto. La gente se sintió asfixiada después de escuchar esto. La declaración no solo era feroz, sino que también era extremadamente prepotente y no le daba a Zentian ninguna cara. Sin embargo, nadie se atrevió a burlarse o corregir a Liquille por hacer este comentario. Él tenía las calificaciones para hacerlo. También hizo que la gente se diera cuenta y observara a Zentian por segunda vez. Sin embargo, la mayoría no pudo verlo en absoluto. Después de escuchar a Liquille, solo sabían que era un avatar y no su cuerpo real. De esto surgieron dos emociones diferentes. Un bando estaba ligeramente arrepentido porque solo era un avatar. Al mismo tiempo, los espíritus encantadores estaban especialmente emocionados y apretaban los puños. Recuerden que un avatar, independientemente de lo poderoso que pueda ser, sería más débil que el cuerpo real. Así que si el avatar de Zentian era así de fuerte en este momento, la llegada de su cuerpo real no llevaría un impulso similar a la llegada de un emperador inmortal. Solo un avatar es suficiente para suprimir a Liquille. Un espíritu encantador resopló. Este desarrollo fue para su deleite. A Zentian no le importó el comentario de Liquille y sonrió. Tuve la suerte de recibir una nueva iluminación después de la sesión del Dao, así que tuve que entrar en cultivación cerrada para reflexionar. Por desgracia, he sido un admirador del daoísta Li, así que dejé un avatar para discutir el Dao contigo. Todo el mundo entendió lo que estaba pasando después de escuchar esto. Zentian todavía no había dejado formalmente su meditación. Esto les hizo sentir bastante curiosidad por su cosecha, ya que le hizo volver corriendo a cultivar un poco más. Liquille dio una sonrisa despreocupada y dijo, es así. A mis ojos, no cualquiera está calificado para discutir el Dao o darme indicaciones. Volvió a ganarse las miradas de reojo de los espíritus encantadores. Al llamar a Zentian no cualificado, también estaba menospreciando a los espíritus encantadores, por lo que su enfado estaba bien justificado. Un espíritu encantador soltó agresivamente. Niño ignorante. Vamos a ver cuánto tiempo puedes actuar con arrogancia. El anciano te matará tarde o temprano. Mientras tanto, Zentian no se enfadó por el comentario de Liquille. Tenía un porte propio de un experto y sonrió. Ya que estamos los dos aquí, ¿por qué no entrenar un poco para ponernos a prueba?
No hay necesidad de un sparring, solo hay que luchar de verdad. Ya que quieres la voluntad del cielo, estás destinado a ser huesos bajo mis pies. Li Qiye sonrió despreocupadamente. Parecía que hoy era el momento de Li Qiye para enfurecer a todos los espíritus encantadores presentes. Le lanzaron miradas furiosas repetidamente. Espero que ese día llegue. Daoísta Li, prepárate. Zentian rió en respuesta e inició el duelo. Vamos. Li Qiye sonrió y golpeó el cielo con un puñetazo. Era una combinación de los puños elevador, supresor del infierno y destructor del cielo. El vacío se rompió instantáneamente por este ataque. No solo era rápido, sino que también era pesado y contenía una fuerza infinita. El mundo se estremeció como si nada fuera inexpugnable ante su poderío. Buen ataque. Zentian sonrió libremente ante este ataque. Golpe, golpe, golpe. Dio 3 pasos atrás y aparentemente se integró con el cielo y la tierra. 3 explosiones resonaron desde el mar de huesos. No venían de él, era una respuesta de esta región hacia él. Los demás no tuvieron ninguna reacción tras escuchar estas explosiones, pero la expresión del daoísta sol puro cambió. Butz. Un cuarto sonido salió y el mundo parecía haberse abierto por los aires. El mar de huesos parecía estar en su poder mientras se convertía en uno con el cielo y la tierra. Realmente tiró y controló el poder del mar de huesos. Una luz negra como el juicio oscuro de antes apareció en sus palmas. Formó un sello supremo y se produjo otra fuerte explosión. Este sello supremo se derrumbó como si fuera el propio emperador. Dioses y demonios serían completamente aniquilados por él. La gente se quedó atónita tras ver este ataque. Algunos se desplomaron en el suelo e incluso los reyes dios estaban temblando. ¡Bum! Las estrellas se derrumbaron. El puño de Li Qiye hizo contacto con el sello supremo. ¡Bum! Desde este primer intercambio, Li Qiye salió volando mientras la sangre salía de su boca. Se golpeó fuertemente contra el suelo y creó un cráter gigante mientras el resto de la multitud jadeaba asombrada. ¡Bien! Numerosos expertos espíritus encantadores vitorearon. Uno de ellos incluso gritó. Seguro que está muerto. Ruyan y Jianxi se sorprendieron porque no esperaban este resultado tan particular. Mientras tanto, Profundo todavía tenía una expresión seria ya que no pensaba que Zentian sería tan poderoso. No era de extrañar que todos creyeran que se convertiría en el próximo emperador. Solo Sol Puro observaba divertido sin preocuparse en absoluto. Sabía muy bien que esto era solo el comienzo del calentamiento. Derríbenlo. HMPH, ¿realmente este Li se cree invencible? Un espíritu encantador soltó un suspiro de alivio después de este primer golpe. Poco después, los espíritus encantadores estaban eufóricos. El ataque de Zentian acababa de recuperar algo de prestigio para su raza y alegró sus expresiones. Incluso los demonios marinos estaban contentos y se regodeaban de la desventaja de Li Qiye. Después de todo, ha matado a muchos de su especie recientemente. HMPH, solo eres un humano y aún así te atreves a competir por la voluntad del cielo contra nosotros, los espíritus encantadores. No conoces tus propios límites. Otro espíritu resopló. Un demonio marino intervino. Este Li debería mirar su propio reflejo desde un charco de orina. No está cualificado para competir contra el anciano Men por la voluntad del cielo. Alguien arrogante como él tendrá que pagar eventualmente por su propia audacia. Muchos se pusieron del lado de Zentian y sintieron que él era el verdadero personaje invencible, alguien que podría matar a Li Qiye sin problemas. Esta alegre emoción fue compartida por la mayoría de la multitud. Capítulo 1399. Los 7 puños se combinan. Choca. En medio del regodeo de los espectadores, las rocas salieron volando y Li Qiye saltó del cráter y luego aterrizó en el suelo. Estaba cubierto de barro, pero seguía teniendo un aspecto bastante natural, sin ningún signo de lesión. La multitud que se deleitaba con la desgracia ajena cerró inmediatamente la boca y no se atrevió a hablar. Después de todo, la notoriedad de Li Qiye seguía ahí. Li Qiye sonrió y dijo, un poco sorprendente. Mi conducción del poder prohibido aquí realmente te ayudó a entender sus misterios. Tus talentos no son malos para poder canalizar este poder. Fue solo por casualidad. Solo he tocado la superficie de ese majestuoso poder, no es suficiente para alcanzar la cúspide. Zentian respondió con calma sin mostrar ningún signo de complacencia. Bien, el calentamiento ha terminado. Hagamos esto rápido. Li Qiye se rió y apretó los puños. ¡Pum! Los puños emitieron una luz dorada como si estuvieran hechos de oro. Comete otro puñetazo.
En una fracción de segundo, saltó y soltó un puño que robó la luz de los reinos celestiales y de las miríadas. Los puños de diamante, de elevación, de supresión del infierno, de destrucción del cielo, de inmortal furioso, de imperfección del vacío y de primavera sagrada se combinaron para crear un poder inimaginable. El mundo se derrumbó ante su llegada, los 6 Dao fueron destruidos y el ciclo de reencarnación terminó. Todos los ataques eran inútiles contra él, cualquier defensa sería burlada, y las técnicas de sellado carecían de sentido. Era la encarnación del peso, el poder y la velocidad sin límites. Todo esto culminaba en una fuerza increíblemente destructiva. Sin embargo, lo más aterrador de esta prueba era el estallido del furioso puño inmortal. La trifecta de velocidad, peso y poder se amplificó frenéticamente varios miles de veces. Uno se equivocaría si pensara que este era el final de este movimiento. No, con el puño del resorte sagrado, permitió que la trifecta alcanzara un nivel infinito debido a su potenciación. Este puño tenía las mejores condiciones posibles. El manantial continuó potenciando este puño, permitiéndole alcanzar su estado definitivo. El cielo saltó por los aires al instante. El puño era cegador, como si innumerables soles aparecieran en lo alto. Las estrellas se convirtieron en cenizas y una galaxia se derrumbó. Incluso la existencia más poderosa temblaría ante este ataque. El asombrado profundo creyó que se trataba del puño más aterrador que había visto nunca. Sol Puro también adoptó una actitud solemne. En cuanto a los demás, se asustaron mucho y se tiraron al suelo, casi ensuciando sus pantalones. ¡Bum! 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 Zentian dio 3 pasos hacia adelante y formó el Dao. Una oscuridad se materializó en la palma de su mano y se convirtió en un magnífico poder. Levantó ligeramente su mano derecha y selló toda el área con leyes mundanas. Abarcó el poder de la naturaleza, así como la oscuridad, mientras se encontraba con el puño de Liquille con un impulso dominante. El Zentian era realmente poderoso. Solo este movimiento podía matar instantáneamente a un rey dios en la cima. ¡Bang! Los dos movimientos finalmente chocaron. Sin embargo, ante este golpe, el poder mundano, las leyes y el juicio oscuro eran todos inútiles. Nada podía evitar la destrucción de un impacto directo, ni siquiera Men Zentian podía sellar este golpe. La combinación de los 7 puños significaba que era invencible. ¡Bang! El puño destructor de Liquille atravesó instantáneamente el pecho de Zentian. Un horroroso agujero apareció en su pecho. Aunque solo se trataba de un avatar, seguía siendo bastante espeluznante para los espectadores. Su luz inmortal se atenuó de inmediato. Las hebras de brillo en el aire se marchitaron como si hubieran perdido su fuerza vital. La multitud volvió a jadear al presenciar esta asombrosa escena. Poco después, muchos ojos se abrieron de par en par. Los espíritus encantadores apretaron los puños y se quedaron sin palabras. Antes, los que se burlaban de Liquille con gran excitación se pusieron pálidos. Ni siquiera en sus sueños más salvajes habrían imaginado que el poderoso puño de Liquille atravesara realmente el pecho de Zentian. No puedo entenderlo. Sol Puro suspiró suavemente. Ese puño estaba más allá de su alcance de comprensión. Esto claramente no era una ley de mérito emperador inmortal, pero su poder estaba por encima de uno. ¿Cómo podría alguien creer esto? Sol Puro empezó a preguntarse si Liquille obtuviera la voluntad del cielo después de probar su Dao, ¿no suprimiría su Dao imperial a todos los demás emperadores? Clan, el sonido de las leyes entrelazadas se produjo. El agujero en el pecho de Zentian se cerró lentamente y su cuerpo se iluminó una vez más. ¡Bum! Una luz inmortal sin límites se elevó al cielo mientras su aura asaltaba el mundo. Su prestigio aún podía aplastar los cielos y asombrar a los dioses. Bien, muy bien. Muchos espíritus encantadores levantaron sus puños en celebración mientras lanzaban suspiros de alivio. La apariencia de Zentian mostraba que no estaba derrotado todavía y que aún tenía la capacidad de luchar. Si Men Zentian perdía ante Liquille, sería una bofetada despiadada para los espíritus encantadores, algo completamente perjudicial para su prestigio. Tu fuerza está más allá de mi imaginación. Me temo que serás mi enemigo de por vida. Zentian habló con un tinte de emoción. Liquille sonrió casualmente en respuesta. Ciertamente eres alguien que puede aceptar la voluntad del cielo. Por desgracia, te falta un poco. Esta respuesta no gustó a los espectadores, especialmente a los espíritus encantadores. Zentian lo elogió como un rival, un gran honor. Cualquier otro intercambiaría palabras de cortesía de inmediato, pero para disgusto de los espíritus encantadores, a Liquille no le importaba en absoluto. Parece que hoy tendremos que ir a muerte. Sin ir a por todas, no se pueden mostrar técnicas reales.
Zentian se rió sin tomarse a pecho la actitud de Li Qiye. Aunque sus palabras eran relativamente educadas, sus acciones eran cualquier cosa menos eso. Este tipo de duelos a menudo terminaban en muerte. Independientemente de su actitud y autocontrol, su enemistad estaba decidida. Las palabras corteses eran una cosa, pero en la lucha no habría contención. Ven, enséñame el movimiento asesino que escondes en la manga. Li Qiye sonrió libremente. Ten cuidado entonces, compañero daoísta. Zentian fue educado, pero su intención era asestar un golpe fatal con este siguiente movimiento. Toma otro golpe. Li Qiye saltó al cielo y desató otra combinación de 7 puños. Choca. Zentian convocó una ola monstruosa y la envió hacia adelante. Un vasto océano apareció con gran turbidez y pretendía ahogar a Li Qiye. El agua del mar de huesos. Alguien gritó después de ver esto. Esta agua era algo con lo que todos los presentes estaban demasiado familiarizados. Les parecía completamente increíble. Muchos ni siquiera se atrevían a tocar esta agua, y mucho menos a intentar controlarla. De hecho, esto era imposible para casi todo el mundo, pero Men Zentian era capaz de hacerlo. Por desgracia, esto no era muy sorprendente teniendo en cuenta que había entendido algunos de los misterios de la zona prohibida. Esto le permitió controlar esta agua durante un corto periodo de tiempo. Por supuesto, su poder total era inalcanzable para él. Ni siquiera los emperadores inmortales podían hacer algo así. Capítulo 1400. Habilidades de Men Zentian. Bang. Li Qiye fue ahogado instantáneamente por el vasto mar mientras lo golpeaba. Extrañamente, el agua ordinaria se habría secado instantáneamente y se habría convertido en vapor por el golpe destructivo de Li Qiye. Sin embargo, esta extensión simplemente tembló una vez después de recibir el puño combinado. Este puñetazo destructor del mundo simplemente no podía destrozar esta masa de agua. Bang. 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 Li Qiye soltó varios puñetazos más de esta magnitud en rápida sucesión, pero aún así no consiguió romper esta extraña extensión. Lo más aterrador era que parecía estar erosionando el poder de Li Qiye. Después de varios golpes, sus puños sucesivos parecían empezar a perder fuerza. La gente respiró profundamente después de ver esto. Habían sido testigos del poder de su puño antes. Era realmente magnífico, ni siquiera un rey dios podría detenerlo, e incluso atravesó el pecho de Zentian. Pero ahora, no solo esta extensión era capaz de resistirlo, sino que parecía que también podría ahogarlo. Esto hizo que todos comprendieran mejor el agua del mar de huesos. No es de extrañar que la gente dijera que podía ahogar a los reyes dios, la situación actual probaba la noción. Sus golpes se debilitaron y sus acciones se ralentizaron. Si esto continuaba, se ahogaría en este mar. ¿Sí? Muchos se sintieron muy emocionados, mientras los espíritus encantadores aplaudían sin freno. Un pez gordo de esta raza apretó el puño y exclamó: «Ahógalo hasta la muerte». En el pasado, a nadie le importaba que Li Qiye intentara competir contra Men Zentian, al que consideraban imbatible. Sin embargo, la exhibición de Li Qiye hoy ha sofocado a las masas. Los cultivadores de aquí comprendieron que sería un rival peligroso para Zentian en el futuro. Las sectas que eran optimistas con respecto a Zentian se sentían incómodas debido a la existencia de Li Qiye. Era como una espina en sus corazones, por lo que sería una gran noticia que se ahogara en este momento. Daoísta Li, estoy a punto de entrar en acción, ten cuidado. Zentian sonrió después de ver que el agua corroía tanto su velocidad como su poder. Inmediatamente desencadenó el juicio oscuro sin ninguna piedad para matar a Li Qiye, en contra de sus educadas palabras. Boom. 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 En una fracción de segundo, un juicio oscuro descendió como una montaña en la extensión oscura con el fin de suprimir a Li Qiye. Mientras tanto, la misma forma de juicio emergió desde debajo del mar, atrapándolo desde todos los lados. Estos juicios separados funcionaban bien juntos y llevaban un poder asesino de dioses que se dirigía hacia Li Qiye. Bajo la presión y la corrosión de esta agua, Li Qiye parecía ser incapaz de soportar esta destrucción. Los corazones de Jianxi y Ruyan pendían de un hilo. Rompieron a sudar frío de tanto preocuparse por él. Incluso Profundo, que no le agradaba, estaba un poco preocupado. Este tipo de muerte sería una gran vergüenza. Se trataba de alguien que podía luchar contra Zentian, así que no debería morir aquí debido a la supresión del agua del mar de huesos. Algunos de los espectadores pensaron alegremente para sí mismos. Sí, así de fácil, acaba con él. Si esto es todo lo que sabes, entonces es solo mediocre en el mejor de los casos. Li Qiye seguía sonriendo ante la inminente desaparición. Butch. Su cuerpo se iluminó mientras aparecían leyes a su alrededor.
El capítulo de la muerte se mostró entre estas leyes. ¡Boom! Un sello se imprimió en la tierra antes de desaparecer de la vista. Rumble. Lo increíble ocurrió. Una luz primordial cegadora envolvió todo el continente. Un caos primordial se extendió hasta donde los ojos podían ver. Todos vieron una ilusión de que se encontraban en un mundo sin abrir, y esta fue su génesis. Con una fuerte explosión, todo el continente tembló. A continuación, todo el caos se tragó frenéticamente y desapareció sin dejar rastro. Un Kumpen surgió ante todos con el cielo a sus espaldas y las estrellas girando a su alrededor. Era tan grande como una enorme masa de tierra. El agua del mar que ahogaba a Likille fue arrastrada casualmente por esta bestia de vuelta a la mar de huesos, fiel a las muchas historias sobre el gigantesco movimiento de barrido de esta bestia. Esta vasta extensión parecía ser un charco de agua cuando se encontraba con esta cola, completamente trivial. Con otro latigazo de la cola, el juicio oscuro que parecía poder enfrentarse a Likille fue aniquilado al instante. Todos se quedaron atónitos al ver esta enorme bestia en el cielo. Los labios de cereza de las dos chicas se abrieron de par en par. No se atrevían a creer a sus propios ojos. Ambas sabían que este continente era el cadáver de un Kumpen, pero nunca esperaron ver realmente uno ahora mismo. ¿Un Kumpen? Incluso algunos famosos peces gordos se estremecieron mientras sus rodillas se debilitaban. No podían mantenerse erguidos por más tiempo. Gran Dao primordial. El Kumpen abrió su boca con la voz de Likille saliendo de ella. Estaba disfrutando de este poder, la fuerza del principio. Este era el don innato de este monstruo. De vuelta a la torre octogonal, Likille había investigado este don particular. En este momento, no invocó a un Kumpen muerto con su capítulo de la muerte, sino que estaba utilizando sus propios conocimientos para replicar el Dao. Ya que ha comprendido su don innato, le resultaba fácil tomar prestado su poder. El Kumpen habló. No eres el único que puede tomar prestado el poder en este lugar. Boom. Con eso, atacó casualmente a Zentian. Solo este golpe despreocupado hizo que todo se volviera gris y débil. Todo era increíblemente frágil ante este gigante. Muere. Zentian se alarmó al ver este ataque entrante. Rugió y su Dao se convirtió en una miríada de leyes para sellar de nuevo esta zona. Había que admitir que Zentian era bastante formidable. Podía tomar prestado el poder de los dioses de arriba y controlar a los demonios de abajo. Sus simples gestos podían destrozar las estrellas y matar galaxias. Arrancar la luna y refinar una miríada de reinos era pan comido para él. Por desgracia, a pesar de sus esfuerzos y su poderío, todo era inútil. Si su verdadero cuerpo estaba aquí, podría ser algo digno de ver. Si no, su avatar por sí solo no podría soportar el ataque de Kumpen. Rumble. Sus sellos se rompieron capa a capa, mientras sus leyes y su gran Dao se hacían añicos. Hay que tener en cuenta que, según los rumores, un Kumpen vivo tenía el mismo poder que un emperador inmortal. Por tanto, que Likille tomara prestado su don innato, el gran Dao primordial, conllevaba una fuerza insondable. ¡Bang! Todo se volvió sombrío al final. El golpe aplastante extinguió la luz inmortal de Zentian alrededor de su cuerpo como si se apagara una vela. Las leyes que se entrelazaban para formar su cuerpo avatar se rompieron palmo a palmo y se convirtieron en cenizas. Alguien no pudo evitar gritar. ¡No! Este grito miserable y estridente no provenía del avatar sino de otro espíritu encantador. El avatar se convirtió en cenizas y desapareció entre los vientos y las nubes como si nunca hubiera existido en primer lugar. Un Kumpen flotaba en el cielo. Se trataba de una antigua bestia divina, su propio ser era inalcanzable y distante. Todas las existencias estaban por debajo de ella, eran débiles y no merecían ser mencionadas.